grande es Dios, su nombre también, poderoso es Él, por siempre es Él, el inmenso patrón, Él se paró, promete estar conmigo, si contigo
vive y es santo. ¿Cómo podemos acercarnos, Dios? Ropas inmundas, Padre, cambia la vestidura, Señor. Oh, Señor.
es bondad y misericordia del Señor que estemos aquí, hermanos. No es bondad y misericordia del Señor que cada uno de nosotros ha podido ver la luz del día. No es bondad de parte del Señor que Él nos ha lavado con su sangre. Amén. Qué bendición, hermanos. Pueden sentarse, pueden tomar sus lugares. Les damos una cordial bienvenida a todos, pero también a las hermanas de Rolando, a Rosemary y a Sandra, ¿verdad? Ya vieron que me sé bien su nombre. Si pudieran ponerme un poquito más claro el micrófono, hermanos, o más volumen. ¿Cuántos han seguido o han tratado la manera de seguir los servicios que hemos estado haciendo? ¿Sí? Entonces, me imagino que saben de qué hemos estado hablando. A ver, voy a preguntar al azar. A los que tienen cara de que no han estado viendo los mensajes. Son bromas. Hermano Frank. No, él sí ha estado viendo. ¿Cuál fue el último mensaje o de qué hablamos? A ver si tú vas de recordar. A veces, para que estés un poquito relajado, te digo que a veces ni yo recuerdo que hablé. ¿Se acuerdan que hablé de proteger nuestra cabeza en la batalla de la fe? ¿Sí? Y también del corazón. Entonces, hermanos, concerniente a ese tema, hay algo importante que nosotros debemos saber, y respecto a que nosotros tenemos que proteger nuestra cabeza. Aquí en el área de nuestra cabeza se encuentran nuestros ojos. Amén. Y muchas veces nosotros no estamos
siendo conscientes o nosotros no podemos ver la obra, los portentos, las victorias que el Señor va peleando y va ganando por nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo hace todo lo posible de que nosotros no vayamos o no estemos viendo la obra del Señor, sus milagros, sus victorias, para que nosotros, Él trata la manera de cegar nuestros ojos para que no veamos las estrategias victoriosas del Señor. Amén. O sea, en otras palabras, ¿qué hace el enemigo? Trata la manera de hacer borrosa a nuestra vista la victoria del Señor. Amén. Frente a nuestros ojos. A veces en cosas tan sencillas. Vamos conduciendo, vamos manejando y ni siquiera nos damos cuenta que el Señor pudo librarnos de un accidente. Amén. Dice Proverbios, quiero que me acompañen a Proverbios 29:18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Quiero leérselos en la Nueva Versión Internacional para que vayamos viendo con más claridad. Dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En la versión de Dios habla hoy. Donde no hay dirección divina, dice, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué es que el enemigo pretende esto, hermanos? Porque el saber pelear, el saber aplicar las estrategias del Señor dependen de la vista, de nuestros ojos. Así como hemos visto cómo pelea Él las batallas, así como hemos visto cómo Él hace uso de las estrategias que su Padre le da. Él quiere que nosotros lo hagamos, pero eso depende de que hayamos visto al Señor. Amén. Cuando Israel iba camino a poseer la ciudad de Jericó, ellos se toparon con un cuadro un tanto desalentador para cualquier ejército. Encontraron que la ciudad de Jericó estaba bien cerrada, hermanos. Ellos vieron, aparte de ver esos grandes muros, ellos vieron que las puertas estaban bien cerradas. Dice Josué, Josué 6:1 dice: ahora
Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, como que Israel era el COVID-19. En los meses de ¿qué? Mayo, aquí en este país, nadie entraba ni salía, ni dejaban entrar visitas a sus casas. Uy, ni me vengan a visitar, no sea que me contagien. Algo así estaba Jericó, con sus puertas bien cerradas, nadie entraba ni salía. Y aquellos muros grandes y aquellas puertas cerradas daba a pensar, ¿y ahora cómo hemos de conquistar la tierra que el Señor nos dio por posesión? Pero hermanos, siendo Josué el caudillo, el capitán del ejército del Señor, el Señor lo favoreció con algo, hermanos. Lo favoreció con una visión que él pudo tener después de haber hecho algo también. Dice la escritura, dice en el capítulo 5 de Josué, que el Señor le dijo que tenía que circuncidar a los que habían nacido en el desierto. Así que claramente nos muestra el Señor que para recibir victorias, para estar próximos a poseer la tierra que el Señor nos da, o la tierra que el Señor nos ha llamado a poseer, necesitamos tener nuestro corazón circuncidado. Si Josué no hubiera circuncidado al pueblo, si no hubiera cumplido con su deber, hermanos, Josué no hubiera recibido la visión que el Señor le da. Acompáñenme a Josué 5, verso 13. ¿Ya están ahí? Dice, estando Josué cerca de Jericó, a la que, qué precioso lo que Josué pudo ver, hermanos. Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. En su posición como general, cuando Dios le dijo que debían tomar la ciudad que Él les daba por posesión, quizá Josué estaba considerando, después de haber circuncidado al pueblo, tal vez estaba sentado bajo una palmera viendo la ciudad, tal vez estaba pensando: ¿qué estrategia voy a usar para tomar la ciudad? ¿Cuál va a ser la táctica para entrar a esa ciudad ya cerrada y fortificada? Imagino a Josué de brazos cruzados, viendo la ciudad, viendo hacia abajo, cuando de repente él
alza sus ojos y mira a un varón, hermanos. ¿Y cuál es la reacción de Josué? Nosotros que ya leímos la Biblia sabemos que era el príncipe del ejército de Jehová. Pero Josué no. Josué no sabía. Se le acerca: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Con qué seguridad, con qué valentía, hermanos? Josué no sentía miedo. Josué no sentía peligro porque estaba seguro de la protección del Señor. Ya el Señor le venía dando instrucciones. Ahora vas a hacer esto, y él obedecía. Ahora vas a circuncidar al pueblo, y él obedecía. Eso le daba seguridad de que el Señor iba a protegerlo. Y ahí, cuando él estaba analizando qué estrategia tomaremos, qué estrategia usaremos para tomar la ciudad de Jericó, es el Señor mismo el que le aparece, hermanos. El Señor mismo llega para darle a Josué instrucciones. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué importante es la visión en esta batalla, hermanos. Qué importante es tener los ojos espirituales abiertos para ver al Señor. Qué importante es analizar la dirección hacia la cual estamos viendo. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué fue lo que Josué vio? ¿Qué es lo que tus ojos están viendo? Proverbios 29:18. Sin visión, sin una dirección profética, sin una dirección de un profeta, el pueblo se extravía. Dichoso, dice la Escritura, el pueblo que cumple la ley de Dios. Dichoso Josué al ver al Señor. ¿Por qué? Porque él estaba cumpliendo la ley del Señor. Vas a circuncidar al pueblo, y él lo hizo. Y vamos a ver lo que demás cosas le dice, y él lo cumple. ¿Seremos nosotros dichosos? ¿Seremos nosotros candidatos a tener una visión del Señor para ganar la batalla de la fe, hermanos? Porque en esta batalla de fe, nuestra mirada, la dirección hacia donde estamos viendo y lo que estamos viendo va a definir si nosotros vamos a obtener la victoria o no. Amén. ¿Por qué necesitamos los encuentros con el Señor? ¿Por qué necesitamos experimentar los encuentros con el Señor?
¿Se recuerdan a Abraham en el desierto? ¿Se recuerdan? Abraham se había involucrado en un viaje que el Señor le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Una pregunta: ¿te es difícil dejar a tus parientes por seguir al Señor? Yo les animo, hermanos, y les digo, se puede. El Señor le dijo, cuando llegaron a buscarlo, su madre y sus hermanos, le dijeron: allá afuera te están buscando. ¿Quiénes? Tu madre y tus hermanos. Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos. Amén. Y Abraham se había involucrado en un viaje a buscar la ciudad cuyo fundamento y constructor era Dios. ¿Y cómo le aparece el Señor a Abraham? Como un viajero que venía a su tienda. Y Abraham sale. Era el Señor mismo que venía a encontrarse con Abraham. Pero a Josué le apareció en el campo de batalla. ¿Cómo? Como un varón de guerra. Porque en cada encuentro con el Señor, hermanos, el Señor sabe lo que necesitamos. En cada encuentro con el Señor Él conoce si nuestra visión debe ser renovada, si necesita ser refrescada. Y para los que le buscan, para esos, para los suyos, Él es lo que precisamente ellos están buscando de Él, con fe. Abraham, como un viajero, ¿cómo encontró al Señor? Como un viajero. Josué, que estaba involucrado en una batalla, ¿cómo encontró al Señor? Como un varón de guerra con la espada desenvainada, dispuesto a pelear a la par de Israel o por Israel, hermanos. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué quizás sacó su espada también. Y el Señor le responde: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Era Cristo mismo, hermanos, el que se le estaba revelando. ¿Y cómo es posible que hay personas que dicen: pero Cristo nunca se reveló en el Antiguo Testamento? ¿Cómo? Príncipe de Jehová de los ejércitos. Dispuesto a pelear con espada desenvainada. Veamos la pregunta que le hace Josué a ese hombre. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Fue una pregunta sincera, fue una pregunta de mucho valor, fue una pregunta de mucha franqueza y directa, hermanos. ¿Qué es lo que nos muestra esta pregunta? Imaginémonos la escena. Josué tal vez
bien concentrado, viendo la ciudad, y de repente ve a un varón. Y Josué se levanta con su espada. Él iba decidido. Pero ¿qué nos revela esta pregunta? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En esta batalla solo pueden haber dos lados. No hay personas neutrales. Nosotros mismos no podemos ser personas neutrales. O estamos del lado de Dios o estamos del lado de nuestros enemigos. Hermano, fíjese que yo he aprendido a andar en los dos caminos. ¿De veras? No puede haber personas neutrales. O eres a favor nuestro o eres en contra nuestra. Amén. ¿Entendemos eso? Entendemos que entre Jesucristo y Belial, entre Dios y Satanás, no hay términos medios. ¿Entendemos eso? Entendemos que hay una música que le agrada al Señor y hay una música que es repugnante para el Señor. Yo me imagino, yo asumía y decía, yo creo que los hermanos en la iglesia han logrado vencer el área de la música. Pero a veces me doy cuenta que algunos hermanos ya mayores tienen problemas con la música moderna de la iglesia. Es que lo que pasa es que esta música que tenemos en la iglesia me bendice, pero esta música que yo escucho cuando ya no estoy en la iglesia me pone alegre. No hay términos medios, hermanos. No hay términos medios. Lo que pasa es que cuando yo voy a la iglesia me visto con vestidos hasta aquí. Pero cuando ya no estoy en la iglesia, le subo un poquito. No hay términos medios. ¿Entendemos? Lo que pasa es que cuando estoy con hermanos de la iglesia, no hago aquellas bromas. Pero cuando estoy con mis amigos, ahí me doy cierta libertad. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?, le pregunta Josué a aquel varón. En esta batalla de fe, hermanos, el que no está con nosotros es contra nosotros. Por esta visión, por este encuentro de Josué con el príncipe de Jehová, Josué pudo conseguir la conquista de Jericó. Y aquí notamos que fue una total victoria. En el capítulo 6 vemos que fue una victoria de fe y credibilidad al Señor mismo. ¿Por qué? Porque Israel solo tenía que permanecer en la estrategia de Dios, en la obediencia. Amén. Nosotros como soldados del ejército del Señor
Solo estamos llamados a pelear, porque es nuestro general celestial el que nos va a decir cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. Por supuesto que la estrategia de Dios es ilógica para la mente humana. ¿Cómo nos sentimos nosotros siendo parte del ejército del Señor? ¿Qué siente un soldado ruso al decir presto servicio en el ejército ruso? O antes, presto servicio en el URSS. ¿Han visto ustedes cómo entrenan a esos hombres? Rudos, hermanos, rudos. ¿Qué siente un soldado americano al decir presto servicio en el US Army? En una ocasión estábamos de viaje en Estados Unidos. Estábamos en un aeropuerto y parte del ejército venía de la guerra con Irak, y todos estaban tirados en el suelo, durmiendo en el aeropuerto. Estaban cansados y tuve necesidad de ir al baño. Y entré al baño. De repente habían dos a la par mía. No estaban controlándome, ellos también tenían necesidad de ir al baño. Hermanos, yo me sentí miniatura a la par de personas de 1,90 y aparte con unos brazos exagerados. Yo dije, ¿y hay personas que se atreven a pelear con ellos? Qué exageración de tamaño. Pero ni porque yo estuviera haciendo pesas podía llegar al tamaño de esas personas. Pero ¿cómo se sienten ellos cuando dicen presto servicio en el ejército de los Estados Unidos de América? ¿Cómo te sientes tú al decir estoy peleando la batalla de la fe? Soy parte del ejército de Dios. Y si tú eres parte del ejército de Dios, necesitas un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Necesitamos cumplir las órdenes de nuestro general celestial, hermanos. ¿Cómo lucharon contra Jericó? Verso 9 del capítulo 6 de Josué. Pónganse felices porque ya voy a terminar. Es de lo que más le agradecen a ustedes en esta pandemia, ¿verdad? Ay, gracias, Señor, porque primero los servicios son cortos. Ay, gracias, Señor. Bueno, antes, cuando estaba la restricción de las placas, porque no hay mucho tráfico. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque los mensajes son cortos. Dice el verso 9: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Israel, hermanos, tenía un armamento que era ignorado por los de Jericó. Ellos no podían verlo.
Los guardias en el muro tal vez se acercaban y veían. ¿Y estos qué? Los hombres armados iban delante de los sacerdotes. ¿Y qué llevan esos sacerdotes? ¿Será que a granadas nos van a agarrar? Veían una caja dorada. ¿Qué irán a ponernos? Ellos estaban atemorizados. En ese tiempo no habían granadas, pero pensaban, ¿qué van a hacer? Y solo rodearon la ciudad. Y luego se iban. ¿Qué irán a hacer? Hermanos, eso confunde más a un ejército. ¿Qué estrategia están usando? Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. La presencia del Señor era algo terrible para Jericó. Los atemorizaba. La presencia del Señor hacía que los de Jericó estuvieran miedosos, confundidos. Verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Hermanos, el silencio y aprender a esperar puede darnos ventajas en la batalla de la fe. Porque solo en el silencio podremos escuchar la voz del Señor. Cuando todo está calmado, cuando no hay afanes, a veces por eso el Señor nos quebranta, a veces por eso el Señor nos quebranta de salud. Porque estamos postrados, a veces solitos. Y ahí es cuando el Señor nos visita. Ahí es cuando el Señor aparece. Ahí es cuando podemos tener encuentros con el Señor. Aun cuando todos están en la iglesia y nosotros estamos postrados en cama, ahí el Señor llega a instruirnos, a decirnos cuál va a ser la estrategia para vencer al enemigo, diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad. Y estaba Israel dando vueltas sin ni siquiera mencionar una sola palabra, porque Israel estaba envolviendo al enemigo con la presencia del Señor. Nos damos cuenta que las estrategias de Dios no son las nuestras. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Verso 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas.
Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. La retaguardia, o sea, el resto del ejército, el resto del pueblo. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. ¿Cómo? En silencio. En el silencio. Ni siquiera sabía Israel que el Señor ya estaba obrando. En el silencio, Jericó ni siquiera sabía que el Señor ya estaba socavando los muros de Jericó. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Oh, hermanos, cuando Israel gritó, fue porque el Señor ya había dado la victoria, ya lo había resuelto todo. Cuando el Señor dijo: estén en silencio, Israel solo usó esa estrategia. Se dan cuenta que como soldados lo único que tenemos que hacer es obedecer y pelear, porque el Señor ya ha dado la victoria. Y cuando el Señor dijo: gritad, ellos gritaron. Qué glorioso ha de haber sido ver cómo esos muros se derribaban, hermanos. El Señor ya todo lo había resuelto. Y en el capítulo 5 de Josué vemos la actitud de Josué, el caudillo, que él está dispuesto a dejar su posición para que sea el general del cielo el que tome su lugar. En el verso 14 dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: oigan, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Qué vemos en esta segunda pregunta de Josué al varón? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Comparado con la primera pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La primera pregunta mostraba fortaleza, convicción, valentía, franqueza de: si eres un enemigo, te mato, o por lo menos peleamos. Y la segunda: ¿qué dice mi señor a su siervo? Vemos el carácter piadoso y obediente de Josué.
mismo se rinde, hermanos. Él mismo depone. Pero esa actitud humilde en nada era degradante para Josué. Esa actitud humilde ante el príncipe de Jehová revelaba el precioso carácter de Josué. Un hombre que sabe que mandar, liderar, también depende de ser obediente al Señor, como aquel centurión que se acercó al Señor Jesús y le dijo: solo manda que ella sea sana y será sana. ¿Y qué dijo el Señor? Ni en Israel he encontrado tanta fe como en él. ¿Por qué? Porque él sabía someterse. Ese centurión sabía obedecer, entendía que era obedecer, como Josué, hermanos. Pónganse en pie. La presencia del Señor es suficiente para obtener la victoria. ¿Conoces tú la presencia de Dios? ¿Conoces tú la verdadera presencia de Dios? Qué difícil era ese cuadro, hermanos, porque a un principio en la batalla de fe, por un lado, ver a Jericó cerrada, bien fortificada, que nadie entraba ni salía, era desalentador. Pero el Señor ya le había dicho a Josué. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ya lo hice todo. Ya todo está resuelto. ¿Qué te toca hacer? Ir y tomar la ciudad. Ir y hacer tuya la victoria. Cantemos ese precioso canto, hermanos. La victoria es segura. ¿A quiénes? A las huestes del Señor. Para recordarles, ¿qué dice la segunda carta a Corintios 10? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo que estaba sucediendo ahí era algo físico, pero también espiritual. Amén. Cantemos. La victoria es segura, las huestes del Señor no pelean con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, acabó la historia directa del gran vencedor. La victoria es segura.
adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo. La victoria ya es dada. Nuestro el triunfo. Esta mañana tenemos algo solemne y precioso que hacer. Voy a pedirle a Rolando y a Merari que pasen aquí al frente. Vamos a presentar a Elías Timoteo. El Salmo 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos. Mateo 19. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dios, hermanos, Rolando y Merari, ustedes saben, Él estipuló el matrimonio, sabiendo uno de los propósitos, una de las cosas que el Señor quiere es que la simiente justa, que la simiente santa crezca, abunde. Será una de las maneras de obtener la victoria también, hermanos. En parte digo, bueno, los impíos son un poco tontos. Está bien, si ellos quieren abortar a sus hijos, menos impíos van a haber. Pero la simiente santa, el Señor dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. Porque la simiente santa debe crecer. Si ustedes todavía pueden tener 3, 4, 5, adelante. Ustedes como padres tienen la obligación ante el Señor primero y ante la sociedad de cuidar de estos niños, de cuidar de Elías Timoteo. Amén. Yo quiero hacerles las preguntas para comprometerlos delante del Señor. Así como llegó María a presentar a Jesús al templo, lo dedicó al Señor, así como Ana también dedicó a Samuel. Yo quiero preguntarles: ¿se comprometen ustedes a instruir a Elías para que conozca a Cristo como su Salvador personal? ¿Se comprometen? ¿Prometen instruir a Elías en el temor de Jehová, reconociendo que es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová? ¿Se comprometen ante el Señor a darle el ejemplo de la verdadera vida y caminata cristiana? La verdadera vida y caminata cristiana. ¿Se comprometen ustedes a darle el ejemplo a Elías? Amén. Denme a Elías. No te asustes, Elías. Miren a este bebé. Yo digo que voy a tener que hacer pesas porque pues ya no lo alimenten mucho. Hermanos, dediquemos a Elías Timoteo al Señor. Amén. Padre que estás en el cielo, traemos delante de ti a Elías Timoteo, Señor.
Padre, que Él pueda ser verdaderamente como el profeta Elías, Señor. Un hombre que estaba a favor del camino de santidad. Oh, que Él pueda ser como Timoteo, como un hijo en la fe, Señor. Guárdalo de los ataques de Satanás a los niños. Guárdalo, Señor, de la corriente del río de iniquidad que fluye en este mundo. Oh, Señor, guárdalo y que Él pueda permanecer y crecer en gracia, como crecía el niño Jesús, Señor, por favor. Oh, que sus padres puedan guiarlo al camino de la vida eterna. Señor, que Él pueda recibir el nuevo nacimiento, por favor, oh Dios. Lo dedicamos a ti. Que sus padres entiendan que tú les demandarás cuentas. Tú pedirás cuentas a ellos de lo que hicieron con la herencia que tú les diste, Señor. Oh Dios precioso, gracias por las simientes santas, Señor, que puedan seguir creciendo, por favor, oh Dios. Oh Padre, gracias. Cantemos. Pero niños que están aquí, ¿será que pueden pasar aquí al frente? Pónganse aquí, miren, en las gradas. Pónganse aquí en las gradas y me ayudan a cantar. Pero viendo hacia la congregación. Por favor, pongan la letra. Los grandotes no se pongan abajo, pónganse arriba. ¿Me ayudan a cantar, niños? Cantemos, hermanos, este canto. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió, Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén. Pueden volver a sus lugares. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos despedidos.